Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a desarrollar el tema de clases de sujeto. Antes debemos recordar algunos puntos de la clase anterior. ¿Qué es el sujeto? A ver, recordemos todos. El sujeto es persona, animal o cosa quien realiza una acción dentro de una oración. También el sujeto es persona, animal o cosa de quien se dice algo dentro de una oración. Muy bien. También debemos recordar el núcleo del sujeto. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. El núcleo puede ser un sustantivo y un pronombre. Otra vez, el núcleo puede ser un sustantivo y un pronombre. Muy bien, dicho esto, vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Clases de sujeto. Tenemos 4 clases de sujeto. Sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple y sujeto compuesto. Si el profesor les pregunta en clase, ¿cuántas clases de sujetos hay? ¿Cómo van a responder ustedes? 4 clases de sujeto. ¿Cuáles son? Sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto simple y sujeto compuesto. ¿Sí? Empecemos con sujeto expreso. ¿Cuándo es sujeto expreso? Cuando está en la oración. Voy a escribir acá. Sujeto expreso es cuando está en la oración, cuando está presente en la oración, ¿sí? Otra vez para ti, chiquitín. Sujeto expreso es cuando está presente en la oración, cuando podemos encontrar en la oración. ¿Cuándo es sujeto expreso? Cuando está escrito en la oración. Eso es sujeto expreso, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Dice, mi abuela cocina rico. Ya sabes cómo se reconoce un sujeto. Se reconoce el sujeto de 2 formas, ¿verdad? Primera forma es encontrar el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Mi abuela cocina rico. Cocina, ¿verdad? Esto es el verbo. ¿Qué se hacía al verbo para reconocer el sujeto? Muy bien. Se preguntaba, se hacía una pregunta al verbo. ¿Qué pregunta era? ¿Quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Qué más verbo? Aplicamos la primera pregunta. ¿Quién cocina? La respuesta de esa pregunta es el sujeto. ¿Quién cocina? ¿Mi abuela o abuela? ¿Quién cocina? Mi abuela, ¿sí? Todo esto es el sujeto. Algunos me hacen así. ¿Quién cocina? Abuela. No. Y me ponen sujeto. No, eso no es así. El sujeto es todo. ¿Quién cocina? Mi abuela. Todo esto es el sujeto, ¿sí? Todo eso es el sujeto. ¿Ah?
La otra forma para reconocer el sujeto es de quién nos habla en la oración, perdón. Es la forma más sencilla, ¿verdad? ¿De quién nos habla en esta oración? Cuando dice, mi abuela cocina rico. ¿De quién nos habla? De mi abuela. Muy bien. Todo eso es el sujeto. Ahora vamos a ver cuál es el núcleo del sujeto, cuál es la palabra más importante del sujeto. Todo esto es el sujeto. Pero este sujeto tiene una palabra que es la más importante. Y esa palabra es el núcleo. ¿Recuerdas qué palabras pueden ser el núcleo? Un sustantivo o un pronombre. A ver, ¿cuál es sustantivo acá? ¿Mi o abuela? ¿Cuál es sustantivo? Profesor, abuela. Entonces el núcleo es abuela. Ya sabes qué significa NS, ¿sí? NS, núcleo del sujeto. Yo les pregunto, en esta oración, ¿ven al sujeto? ¿Encontramos en esta oración al sujeto? ¿Está escrito en esta oración el sujeto? Sí, profesor. Y cuando está escrito, cuando se puede ver al sujeto dentro de una oración, cuando encontramos al sujeto dentro de una oración, es sujeto expreso, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a escribir otro ejemplo. El ejemplo sería la pelota, una oración que vino en el examen, la pelota de Ana es roja. La pelota de Ana es roja. A ver, reconoce el sujeto. Hijo mío, reconoce el sujeto. Ana voy a escribir con mayúscula. ¿Por qué voy a escribir con mayúscula? Porque es un nombre propio. Ana, ¿sí? La pelota de Ana es roja. ¿Cuál es el sujeto? Esta oración vino en el examen. ¿Cuál es el sujeto? Algunos me marcaron Ana. Ana, eso es el sujeto. Así me marcaron en esa oración. Y pusieron así, sujeto. Yo les pregunto, ¿de quién nos habla en la oración? ¿De Ana o de la pelota de Ana? ¿De quién nos habla? A ver, ¿solo nos habla de Ana o nos habla de la pelota de Ana? A ver, ¿de quién nos habla en esta oración? ¿Qué es roja? ¿Ana o la pelota? O la pelota de Ana, perdón. La pelota de Ana, ¿sí? Entonces todo esto es el sujeto, no solo Ana, ¿sí? Todo es el sujeto. También puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es roja? ¿Qué? Más verbo, ¿verdad? ¿Qué es roja? La respuesta es el sujeto. ¿Qué es roja? ¿La respuesta es solo Ana? No. La respuesta es la pelota de Ana. Entonces, esto es el verbo y el sujeto es la pelota de Ana, ¿sí? Todo esto es el sujeto, todo es el sujeto, ¿sí? Pero dentro de este sujeto, mira, todo, 1, 2, 3, 4 palabras tenemos en el sujeto. Pero de estas 4 palabras, hay una palabra que es la más importante. Y esa palabra
es el núcleo del sujeto. A ver, ¿cuál es la más importante? ¿Qué es roja? ¿De qué nos habla en esta oración específicamente? ¿De qué nos habla? ¿De la pelota o de Ana? ¿De qué nos habla? Nos habla de la pelota. Entonces, la palabra más importante en este sujeto es pelota, y eso es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, yo les pregunto, ¿esto es sujeto expreso? Sí, profesor. ¿Por qué es sujeto expreso? Porque acá encontramos al sujeto. El sujeto está escrito en la oración. Eso es expreso, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente, sujeto tácito. Tú eres inteligente, tú eres habiloso, tú sabes interpretar cada caso. Y me vas a decir que el sujeto expreso, perdón, el sujeto tácito es lo contrario de sujeto expreso, ¿sí? Es lo contrario. Si es lo contrario, el sujeto tácito no está en la oración. No está en la oración, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no está escrito en la oración, ¿sí? Eso es sujeto tácito, lo contrario de sujeto expreso. El sujeto expreso sí está en la oración, está escrito en la oración. Y el sujeto tácito es lo contrario. ¿Y cuál sería lo contrario? Que no está en la oración, no está presente en la oración, no está escrito en la oración. Eso es sujeto tácito. Dice, bailó en la fiesta. ¿Cuál es el verbo, mis niños? ¿Cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es bailó. Esto es el verbo. Esto es el verbo, ¿sí? Muy bien. ¿Hay sujeto acá? ¿Ves acá el sujeto? ¿Está escrito el sujeto? Profesor, no hay sujeto, porque el verbo es parte del predicado. El verbo está en el predicado, ¿sí? ¿Y qué es predicado? La otra parte de la oración. La oración tiene dos partes, sujeto y predicado, ¿no? Todo esto es predicado. ¿Y ves al sujeto? ¿Lo ves o no? ¿Se encuentra el sujeto en esta oración cuando dice bailó en la fiesta? ¿Se encuentra? Profesor, no lo veo. ¿Dónde está el sujeto? No está escrito en la oración el sujeto. Eso es sujeto tácito, ¿sí? Cuando no está en la oración. Pero te cuento algo bien bonito. Acá el sujeto está escondido, está oculto en esta oración, ¿sí? Mira, ¿quieres ver? ¿Quieres verlo al sujeto? Sí, profesor. El sujeto acá al ladito, ¿ve? Al ladito está el sujeto, está escondido. Por eso dice sujeto tácito, que no está escrito en la oración, pero sí está escondido. Sí se sobreentiende que está ahí. Profesor, ¿cómo que se sobreentiende? ¿Sabes cómo vas a saber que se sobreentiende? Conjugando con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Bailó, ¿verdad? El verbo es bailó. Entonces el sujeto sería él bailó en la fiesta. O también puede ser ella bailó en la fiesta. Esto sería el sujeto. ¿Qué clase de sujeto? Sujeto tácito, ¿sí? Sujeto tácito. ¿Y qué es sujeto tácito? Aquel que no está escrito en la oración, ¿sí? Aquel que no podemos encontrar en la oración. Pero,
Sí, se sobreentiende. ¿Cómo se sobreentiende? Conjugando con el verbo, ¿sí? Conjugando con el verbo. Muy bien. A ver, una oración más. La oración sería compró un regalo. Compró un regalo, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Primero se reconoce el verbo. El verbo es compró. Muy bien. Esto es el verbo, ¿sí? Compró un regalo es el verbo. Y el verbo está en el predicado. Es parte del predicado el verbo. Entonces todo esto es predicado. 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 ¿Sí? Yo les pregunto, acá en esta oración encuentran al sujeto. ¿Está escrito el sujeto en esta oración? No está escrito. Está escondido por ahí. Se sobreentiende, ¿verdad? Por acá está el sujeto. Está oculto, ¿sí? ¿Cómo que se sobreentiende, profesor? Se sobreentiende conjugando con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Y cuál sería el sujeto tácito? Aquel que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. El sujeto sería él compró, él o ella, ¿sí? Él o ella. Eso sería el sujeto. ¿Qué clase de sujeto? Sujeto tácito. ¿Qué es sujeto tácito? Aquel que no está presente en la oración, que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Dice, sujeto simple. ¿Qué número ves acá? ¿Qué número ves acá? El número 1. ¿Qué es sujeto simple? Aquel sujeto que tiene un solo núcleo, ¿sí? Un solo núcleo, ¿ya? ¿Qué es sujeto simple? Aquel sujeto que tiene un solo núcleo. Es decir, vamos a encontrar una sola palabra que es importante dentro del sujeto. Dice el ejemplo, Pedro juega tenis. Pedro juega tenis. ¿Cuál es el verbo? Primero se reconoce el verbo, ¿verdad? Esto es el verbo. Muy bien. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Preguntando al verbo. ¿Quién juega? La respuesta es el sujeto. ¿Quién juega? Pedro, ¿verdad? Esto es el sujeto, ¿no? O la pregunta más sencilla. ¿De quién nos habla en esta oración? De Pedro. Entonces Pedro es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Y el sujeto tiene su núcleo, ¿verdad? Tiene su palabra más importante. Y eso se le conoce núcleo del sujeto. Como todo esto es el sujeto y hay una sola palabra, y esa palabra nada más pues es el núcleo del sujeto. Eso es obvio, ¿no? Porque ya no hay más palabras. Entonces, Pedro es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Yo les pregunto, ¿cuántos núcleos del sujeto ves en esta oración? ¿Cuántos núcleos del sujeto? Profesor, veo un solo núcleo del sujeto. Uno solo. Hay un solo núcleo, ¿verdad? Y eso es sujeto simple. ¿Por qué es sujeto simple? Porque hay un solo núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora vemos sujeto compuesto. El sujeto compuesto es cuando hay dos a más
núcleos, ¿sí? 2 a más, a más, 2 a más núcleos, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez. Sujeto compuesto es cuando hay de 2 a más núcleos, ¿sí? Voy a escribirlo por acá. De 2 a más núcleo. Muy bien. Vemos el ejemplo. Dice, Pedro y Sara juegan tenis. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, hijo mío? El verbo es juegan, ¿no? Juegan, ¿ya? Esto es el verbo. Verbo. Reconoce el sujeto, hijo mío. Reconoce el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo se reconoce el sujeto? Preguntando al verbo. ¿Quiénes juegan? La respuesta es el sujeto. ¿Quiénes juegan? Pedro y Sara. Muy bien. Todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto, ¿sí? Es el sujeto. La pregunta más sencilla para reconocer el sujeto. ¿De quiénes nos hablan en esta oración? De Pedro y Sara. Todo eso es el sujeto. Les dije, el sujeto tiene su núcleo, es decir, la palabra más importante. Todo esto es el sujeto, pero acá encontramos las palabras más importantes, ¿sí? Recuerda que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o también puede ser un pronombre. Pedro, ¿es un sustantivo? Sí, ¿verdad? Es un sustantivo propio, entonces es núcleo del sujeto. Pedro es núcleo del sujeto. ¿Ves otro sustantivo? Sí, profesor. Sara también es un sustantivo propio. Entonces, es otro núcleo del sujeto. Ahí está, núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuántos núcleos del sujeto hay en esta oración? Profesor, hay 2 núcleos. Mira, 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 amiguito. 1, 2 núcleos. ¿Es sujeto simple o sujeto compuesto? Sujeto compuesto. ¿Cuál es la definición de sujeto compuesto? Es cuando tiene de 2 a más núcleos, ¿sí? Acá encontramos 2 núcleos. Muy bien, mis queridos estudiantes, esto fue el tema de clases de sujeto con tu profe Juan Carlos. Nos vemos en la clase Zoom.